la charla que les habíamos mencionado con Dwight Anthony Pesarosi García, el asistente técnico de Ramiro Cepeda en la escuadra de Antigua y al mismo tiempo ex seleccionado nacional. Vamos a arrancar porque, como diría, así como en algunos se pone cuando hay damas y caballeros de por medio, las damas primero, en este caso la selección es primero que los equipos, aunque sean, digamos, muy importantes, como lo es la formación antigüeña, que aporta precisamente 3 jugadores al equipo nacional en esta convocatoria de Luis Fernando Tena. 2 de ellos jugaron de titular, en el caso de Castellanos y también de Carlos Mejía. Pero, Dwight, de entrada, tuviste, y dándote las buenas tardes y gracias por la charla, tuviste la oportunidad de ver el juego de Guatemala-Colombia el sábado. Bueno, Gustavo, buenas tardes. Sí, tuve la posibilidad de ver el partido. Es obviamente un rival fuerte, Sudamérica, es un rival que son siempre complicados, con mucha calidad en muchos de los casos y que colectivamente pues de a poquito, si bien es cierto empezó parejo el partido, pues se fueron imponiendo en algunas situaciones y ahí pues derivó el marcador. Creo que nos viene bien como selección siempre enfrentar a estos rivales. Creo que pues, en el 1 contra 1 siempre uno como jugador pues se intenta probarse a sí mismo, ¿verdad? Cuando enfrenta ese tipo de futbolistas y creo que es positivo más allá del resultado, que pues obviamente a nadie le gusta perder, pero yo creo que siempre es bueno jugar este tipo de partidos. No, eso es indiscutible. Ahora, Dwayne, ¿no crees que termina siendo limitante el hecho de jugar prácticamente a esperar al rival, no hacer otro tipo de propuesta? Yo no sé si recordás, no sé cuántas veces que ya estando en campo de ellos se ha hecho un par de pases o más de dos pases en campo adversario. Bueno, lógicamente, pues ya viendo el trámite del partido y ese tipo de cosas, pues de repente, pues uno, pues ahí sí que según el gusto de cada entrenador. Yo lo que creo es que, digamos, cuando la selección juega a nivel internacional, muy pocas veces es favorita, ¿verdad? Por obvias razones. En el área, pues, muchos partidos de repente sí, los partidos que son los que de repente nos ha faltado ganar históricamente, que son contra los rivales México, Estados Unidos, tampoco hemos sido favoritos, pero tal vez las distancias son un poquito más cortas y se es un poco más agresivo eventualmente. Y en el fútbol internacional, ahorita acá estoy viendo Inglaterra-Alemania, siempre se manejan por muchos momentos los bloques bajos, los equipo compacto, la línea cerca, según el rival, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante que el equipo aprenda, o la selección aprenda la base, que obviamente es defenderse bien, de estar realmente, tratando de evitar ese tipo de resultados que a veces son abultados, que al final igual se dio, pero creo que tenemos que trabajar esa situación y obviamente eso sí, cuando se tiene la pelota, pues tratar de marcar diferencias y también, ofensivamente ser agresivo, ¿verdad? En esas transiciones que tanto se dice. Entonces, de repente el fútbol moderno nos da mucho para ese tipo de planteamientos y pues más o menos hay que tratar de competir a ese nivel, ¿verdad? Tratar de minimizar ese factor riesgo. Y fíjate que haciendo un poco de retrospectiva y recordando las jugadas, pero particularmente cuando se estaba en el 0-0, se está defendiendo y la jugada del primer gol sale por no hacer eso bien, porque a un jugador como Juan Guillermo Cuadrado se le da tanto espacio para que levante el centro y después la cobertura del otro lado, me refiero, fue centro pasado, no se hizo adecuadamente y fusilaron a Hegel. Sí, efectivamente, por eso precisamente es que hay que tratar de cuando ya en ese sector del campo, pues prácticamente como le digo, o sea, no es algo malo tener un orden defensivo, y cuando hablo de orden defensivo, pues ahí están involucrados todos los jugadores, desde los delanteros, o sea, todos miramos fútbol europeo y los equipos juegan a veces cuando no tienen la pelota y están en un bloque bajo en 35 metros.
Obviamente cambian absolutamente cuando ya tienen una posesión y ya empiezan a tratar de hacerle daño al rival, pero sí es importantísimo esa situación. Y en las selecciones nacionales, todavía con más razón, Gustavo, porque pues el profe no tiene mucho tiempo para poder trabajar. Realmente tiene algunos microciclos, si no estoy mal, ahorita después de lo que jugaron a medio año, no tuvieron prácticamente nada para poder tener ese día a día, que nosotros en los equipos sí lo tenemos. Entonces hay que ir tratando de ir ganándole al tiempo un poco y ir incorporando la idea. Pues yo sé, ellos le dan un seguimiento al torneo, me imagino que también hablan con la gente que está afuera y de a poco tienen que ir buscando la idea. Vamos a ver cómo se plantan mañana. Creo que la propuesta de repente puede ser algunos metitos más adelante, porque el rival, pues más allá de que es un buen rival, pues de repente es un poquito más parejo. Individualmente tiene jugadores de calidad, pero creo que los jugadores colombianos obviamente están por encima de lo que puede ser Honduras. Sí, encima, viste que tu colega debutando ahí, argentino por cierto, Néstor, puso en el primer tiempo los apellidos más rimbombantes que llevó dentro de la convocatoria que hizo, y después hizo cambios en el segundo y esos incluso apretaron el ritmo y lograron lo que lograron. ¿Cuál es tu análisis, Dwight, de cómo viste tanto a Castellanos en el medio como a Cuilapa tratando de dar en ese medio y acompañando jugadas como aquel cabezazo, un disparo que levantó mucho tu número 6? Bueno, yo creo que lo de Coca obviamente fue tal vez un poquito más, tuvo un papel más protagónico por obvias razones, porque es un sector del campo donde había mucha gente y donde pasaba mucho el balón y donde tuvo de repente más participación. Lo de Cacho, pues un poquito más de sacrificio, por así llamarle. Sí estaba, digamos, por cómo se dio el partido, sí en muchos momentos en fase defensiva, y tuvo de repente poca participación en la parte ofensiva porque tal vez no se atacó tanto y pues Colombia tuvo mucha posición de pelota. Entonces creo que en ese sentido pues solo rescatar pues siempre la predisposición de él en el sentido de estar al servicio del equipo y tratar de meterse un poco al bloque, ¿verdad? Para poder tratar de salir en velocidad, que lamentablemente no se puede hacer mucho, pero que obviamente él a nivel individual no es que sea tanto culpa de él, ¿verdad? Sino que así se tornó el partido. Hablando un poco de selección, Ricardo Jerez lo dijo, Dwight, y hizo énfasis en el estado de las canchas y mencionó, mientras no se mejoren los terrenos de juego, no se puede mejorar el fútbol, porque el fútbol es a 2-3 pases por las condiciones del terreno de juego, y ahora el fútbol es muy rápido a nivel internacional. ¿Qué piensa Dwight Pesarosi al respecto de las declaraciones de Ricardo Jerez? Mira, yo realmente estoy de acuerdo con Ricardo, total, absolutamente. Él lo dijo en un contexto de una conferencia previa al partido contra Colombia, y obviamente él jugó en Colombia muchos años, sabe lo que es pues jugar en una liga que pues hay prioridades como la parte de la infraestructura, teniendo las limitaciones que se tienen en Sudamérica, porque pues, gracias a Dios ya también tuve la oportunidad de jugar en Sudamérica y pues Sudamérica no es que sea Europa. Nosotros vemos por la televisión algunas comodidades y algunas situaciones que se manejan en Europa, que en Sudamérica no es tan así, pero de a poco han ido evolucionando en ese sentido y han ido priorizando la parte de las canchas principalmente. Digamos, yo en Chile cuando tuve una primera etapa en el año 2001 y después llegué en el 2011, 10 años después, y el cambio era impresionante, incluso en algunos campos que de repente eran iguales a los que yo vi cuando llegué la primera vez, pero que los camerinos eran mejores y principalmente los campos realmente estaban, digamos, en campos de primer nivel. Hoy por hoy en Guatemala no tenemos un solo campo, de repente el campo de la cancha del Trébol, que de repente es la que se mantiene un poco mejor. La última vez que fui no estaba tan buena como había estado una vez anterior, pero de ahí, pues lamentablemente, pues sí son campos como el Pensativo, como el Doroteo,
que son campos que son buenos, pero que son canchas que son esponjosas, que no son las que después, el momento de tener que competir a nivel internacional, los muchachos van a ir y van a tener que ganar partidos y competir en otras superficies, porque son superficies más rápidas y obviamente pues el fútbol se hace más rápido. Eso es parte de las situaciones que pasa en nuestro fútbol, que se hace un poco lento, porque no solo las canchas, sino además los horarios, ¿verdad? No es lo mismo jugar a las 11 de la mañana que jugar pues con un buen clima y para poder desarrollarse lo mejor posible. Nosotros, por ejemplo, jugamos a las 6, 7 de la noche, que creo que es un clima ideal, y si a eso le sumamos una cancha que tenga las condiciones que se requieren, en el fútbol internacional, en Costa Rica, por ejemplo, han avanzado mucho en ese sentido, y pues más allá de que, digamos, tenemos lluvia y todo, en este momento estamos pasando un momento muy complicado porque hay un temporal que nos ha afectado todo el país y es complicado para entrenar y para jugar. Sí, creo que ese es algo prioritario, ¿verdad? Y nosotros lo venimos diciendo no de ahora, sino de hace muchos años, pero bueno, lamentablemente en Guatemala a veces hay otras cosas que son prioridades y no le ponen la atención que corresponda a situaciones bien particulares como son las canchas, como son las fuerzas básicas. Si tuviéramos la atención necesaria en esos 2 puntos, solo en esos 2 puntos, creo que ya hubiéramos avanzado bastante. Entonces, a veces las autoridades o los equipos pues no se enfocan en esa situación y obviamente yo entiendo que todos queremos competir, todos queremos salir campeones, pero a veces los recursos que se tienen, que yo sé que cuesta muchísimo conseguir y mantener un equipo, a veces los enfocamos nada más en pagar jugadores caros, en pagar salarios que de repente no están en la realidad del medio, y nos olvidamos de lo realmente importante y lo que realmente va a impactar en el desarrollo del fútbol guatemalteco. Sí, yo creo que hay que prestarle incluso mucha atención porque no es la primera persona que lo dice, ¿verdad? También vino Infantino y fue algo de lo que tocó. Y eso que él fue a la cancha del Mateo Flores y dijo que esa gramilla no servía, que era una gramilla muy dura y que hacía que el fútbol fuese lento. O sea, sin ver un partido de Guatemala o de alguno de los clubes o algo así, o sea, solo le bastó con tocar la grama, me imagino que debe ser un amplio conocedor del tema, para sacar esa deducción. Así que creo que preocupa. Dwight, si usted fuera catedrático, imaginemos o trasladémoslo a un plano en el que usted es catedrático universitario, ¿qué puntuación le daría a la selección si hubiese sido una materia este partido con Colombia? Es bien complicado calificar a la selección contra Colombia, porque al final es complicado en el sentido de dependiendo del objetivo que se quiere. Yo daría un partido, obviamente, perdiendo 4-1, no puede estar arriba de 5 una calificación. Pero pues tomando en cuenta el objetivo que tenía este partido, tomando en cuenta cómo llega, con qué preparación llega el equipo, pues me parece que al final por lo menos hubo cierto orden, obviamente exceptuando los goles, y siempre van a haber errores colectivos e individuales. Yo creo que un partido de 5 debería de ser más o menos, pero creo que sería más justa una calificación ahora ya con el partido contra Honduras, no por el rival, sino porque también en los días que ya acumularon de entrenamiento y pues obviamente que de a poco ya tienen que ir asimilando la idea del profesor Tena, que imagino que es cada día más clara, y lo más importante pues también que ellos ya vayan formando un grupo como corresponde, como debería de ser, porque al final hay jugadores que van y hay jugadores que vienen, pero siempre se mantiene una base en las selecciones, siempre es así, siempre hay una base que siempre va, y que esos son los que tienen que soportar ese grupo y orientar a toda la gente que va llegando para pues tratar de pelear y por los objetivos que se van a trazar. Sí, sin duda alguna, y creo que contra Honduras vamos a poder tener una mejor idea, porque el rival es hasta distinto, es un poco más accesible, aunque bueno, hay que empezar a acostumbrarnos a jugar con rivales duros, competitivos, porque al final yo siento que la idea no es solo ir a un mundial, porque ir, pues qué bonito, pero ir a hacer el ridículo también no es como el ideal, sino también ir a intentar competir como en algún momento. O sea, no sé si a usted le sorprendió, creería que sí, como a todos, lo que hizo Costa Rica,
en el grupo de la muerte y logrando avanzar, ¿verdad? Creo que una situación así da mucho orgullo. Pero fíjate que no solo que un mundial vaya así y vaya a ser algo así, es que yo más que en ese mundial, yo me fijo en Costa Rica, que va consecuentemente a los mundiales. Fíjate que ellos después del 90 se tardaron 12 años en ir, ¿verdad? Fueron al 2002, después volvieron a ir en el 2006, solo faltaron al 2010, y ese que faltaron para el 2010 llegaron al repechaje contra Uruguay. Después fueron a Brasil, que hicieron la participación que mencionás, fueron a Rusia y vuelven a ir ahora a Qatar. Entonces, realmente, y bueno, eso ni te cuento de las participaciones de nivel menor que van constantemente. En algunas van, en algunas no van, como en esta, por ejemplo, que va a Guate, pero no van ellos. Pero seguramente después van a volver a ir. O sea, más o menos son consecuentes, y ese es el tema, ¿verdad? No sé, que no sea un producto de hasta cierto punto suertazos, entre comillas, porque la vez pasada dije eso cuando fuimos al Mundial 2011, y ahí hubo gente que me dijo que era un envidioso, y no es envidia, es que a veces hay situaciones que se dan, que yo siempre, y también me pongo a vivo de ejemplo. Si nosotros hubiéramos ido al Mundial 2006, no hubiera sido porque Guatemala haya sido un gran, que se haya trabajado de diferente manera. Íbamos a ir porque coincidió que éramos un grupo que pues más o menos nos juntamos, hicimos bien las cosas, teníamos al Pescado Ruiz, que era un jugador de otra liga. Los directivos en ese momento se alinearon en el buen sentido y trabajaron de la mejor manera. Conseguimos 2 o 3 resultados y ahí nos fuimos, ¿verdad? Y hubiéramos podido ir tranquilamente, pero casi que te podría decir que no hubiéramos ido a los siguientes, porque no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? No sé si se hubiera seguido trabajando, o sea, no te puedo garantizar que hubiéramos podido seguir yendo. Entonces, lo que tenemos que buscar es que el fútbol mejore, y a todo nivel, y que vaya evolucionando, y que se vaya desarrollando, y que a veces ganemos, a veces perdamos, pero que tengamos una ruta definida, y que principalmente los grandes ejes del fútbol profesional los trabajemos. ¿Cuáles son los grandes ejes? La capacitación, las competencias a nivel local, y obviamente las fuerzas básicas. Eso, creo que esas 3 cosas, si uno las trabaja más o menos bien y logra alinear esas situaciones, creo que no hay por dónde perderse. Sí, creo que es importante, ¿verdad?, para que pueda haber un cambio, y que el guatemalteco como tal está necesitado de ese cambio para no perder en algún momento la fe por este deporte tan bonito, porque luego de tantas derrotas es fácil, ¿verdad?, el decir, bueno, yo ya no voy a creer en esto, ¿verdad?, porque es parte de la vida, ¿verdad? O sea, ya tantos años sin poder conseguir un triunfo importante, significativo, y estar luchando, y camadas, y siempre estar diciendo que va a mejorar, que va a mejorar, y que va a mejorar. Llega un momento en el que cansa, ¿verdad? Para finalizar mi intervención, Dwight, si usted fuera Luis Fernando Tena, ¿cambiaría algo del 11 o lo dejaría igual para enfrentar a Honduras? Pues yo creo que el profe más o menos la gran base la va a mantener. No llevó muchos jugadores, lo cual creo que es bueno, porque él más o menos ya va viendo con qué gente puede contar y con qué gente no tanto. Y creo que yo creo que va a ser unos 2 o 3 cambios, digo yo, en relación al primer partido. No creo que sea una revolución como tal, porque como te digo, creo que se parte de la base del orden que logró mantener, y de ahí en más, pues yo te diría, mantener la base. Me imagino que el esquema de repente va a seguirlo manteniendo, y yo creo que pues habrá que después él dará su evaluación de los 2 partidos, que al final si logró los objetivos que se trazó o no, pero creo que no va a hacer tantos cambios el profe. Muy bien, y cerrando la charla, que te agradecemos, Dwight, ¿qué le ha hecho, según el análisis que habrán ya ejecutado a esta altura, y sobre todo ahora que hubo pausa, no enfrentaron a Mix como tocaba, y se le hará eso el 12 ya del mes que estamos por recibir? ¿Qué es lo que le ha faltado a Antigua para andar como quieren ustedes arriba en la tabla, y no con aquello que, por ejemplo, han hecho 21 goles, que es una buena cuota, pero han recibido 18? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por lo último que usted menciona. Nosotros, obviamente, mantener la parte ofensiva, que creo que estamos
estamos en un buen momento. Somos un equipo que casi siempre metemos goles, pero no hemos logrado el equilibrio necesario para que no nos metan tantos. Y voy a regresar un poco al análisis que hablábamos con la selección. Entonces, obviamente, como todo equipo, creo que, o por lo menos así pienso yo, y hemos platicado mucho con el cuerpo técnico, partimos de atrás para adelante, más allá de que nosotros somos un equipo que es muy ofensivo y que trata de hacer gol, trata de ofender siempre al rival, tratamos de ir a buscar los partidos en la manera de ellos, etcétera, pero sí tenemos que ser más sólidos defensivamente para poder conseguir más puntos. Y realmente hemos tenido partidos y marcadores a favor que lamentablemente por errores puntuales no hemos logrado mantener, y así en ligeramente le puedo decir, por ejemplo, de los Cremas, que lo teníamos 2-0 arriba y nos quitan un balón en salida en ese momento, pues que significó el 2-1, después nos dieron un golazo, pero si el 2-1 no entra en ese momento, pues yo por cómo estaba el partido creo que iba a estar más puesta tarea para Comunicaciones. Ahí son 2 puntos que se nos van. Después a Shela le llevamos 2-0 local también, y en un minuto nos la dan vuelta. Entonces ahí solo ahí son 4 puntos, y tenemos 15, pues estamos hablando de 19 puntos, estaríamos primeros. Lamentablemente tenemos que hacer ese análisis, y realmente nuestro objetivo en esta segunda vuelta es ser más solventes defensivamente, y tratar de tener ese equilibrio, ¿verdad? Y principalmente cuando en casa, lo platicamos fuera de micrófonos, para nosotros y cualquier equipo que quiera ganar cosas importantes, creo que el bastión tiene que ser jugar de local y ganar sus partidos de local. A partir de ahí, creo que se puede solidificar mucho un equipo, puede ir a conseguir puntos fuera, pero si un equipo es fuerte local, lo más normal es que esté arriba en la tabla y que pueda conseguir cosas importantes. Y lo último, Dwight, ¿qué impresión inicial les ha dado en estos días ya de trabajo Marcelo Saraiva Jr., por un lado, sería para reforzar la defensa, aunque juega también en el medio campo, y lo otro, que si ya tiene algún plazo para regresar en Braulio Linares? Bueno, empiezo con Braulio. Braulio ya prácticamente está al 100%. Lo que le va a hacer falta para poderle ser opción es el ritmo competitivo, pero eso lo va a adquirir jugando. Pero ya está, gracias a Dios, recuperado. Se tardó prácticamente una vuelta porque se lesionó contra Misco y de ahí no jugó. Pero ya pues prácticamente está. Él estuvo prácticamente una semana fuera, que estuvo enyesado. Después realmente no paró, la parte física no paró, pero obviamente el trabajo específico ya lleva un poquito más de una semana estarlo haciendo. Entonces creo que si no pasa nada extraño, pues él ya podría estar en condiciones para poder ser convocado, ¿no? Ya Ramiro obviamente es el que decide si juega o no juega, pero veamos él para estar en condiciones para ser convocado a un partido oficial, creo que podría ser este fin de semana si Dios quiere. Después de eso, el tema de Marcelo, pues lamentablemente Marcelo se resintió de una rodilla, aparentemente es una tendinitis, no es nada grave. Con el tema de las lluvias, ha tocado mucho trabajar en sintético, y eso más el periodo de inactividad que él traía, pues le afectó un poco. Él ya había trabajado la primera semana, le había hecho bastante bien. Él, pues el perfil de jugador, es un jugador con buen físico, con buena técnica, con buena base, buena formación, como en Brasil, como todos saben. Es un volante de contención por arriba del 1.85, la verdad, muy interesante. Lamentablemente tuvo que tener esta pausa activa porque sí está trabajando, pero de manera diferenciada. Y esperamos que esta semana le sirva para terminarse de recuperar. Reitero, como no ha parado al 100%, pues esperamos que esté lo antes posible y de repente en esta semana pues ya meterse, o al final de esta semana meterse al 100%, ¿no?